Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en este video vamos a estar usando el GeoGebra, ¿sí? Este es un programa muy conocido por todas las personas que hacemos matemática, que hacen física, que hacemos exactas o fácticas, donde implica utilizar algún tipo de función o vectores, ¿sí? Entonces, este programita va a ser nuestro amigo durante todo el año. ¿Sí? Así que por eso hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo usar el GeoGebra por si no lo conocían. Es un programa, como dije, muy conocido que nos permite graficar funciones, podemos trabajar con cuestiones geométricas, podemos trabajar con vectores. Así que no solamente se aboca a la parte de análisis, sino que también tiene un poco de álgebra, un poco de geometría. También tiene estadística y probabilidad, pero en este caso particular vamos a estar trabajando con lo que es el eje de funciones y un poquito con el eje de vectores, que son dos partes fundamentales en nuestra materia este año. Vamos a estar trabajando mucho con funciones y también con vectores. Así que vamos a arrancar con este video donde vemos un poquito cómo utilizar el GeoGebra. Como pueden ver acá, está descargado el programa. Particularmente estamos con la parte de gráficas y hay diferentes programas de GeoGebra que ahora les voy a poner en pantalla a continuación cuáles existen y vamos a enfocarnos específicamente en el uso de esta. Para arrancar, acá pueden ver una parte que dice entrada. Acá es para que ustedes escriban las funciones que quieren graficar. Por ejemplo, funciones polinómicas, funciones logarítmicas, exponenciales, racionales, trigonométricas, cualquier tipo de función puede ser graficada acá. En este caso estamos con los ejes cartesianos en R2, ¿sí? Es decir, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. El GeoGebra también permite graficar en R3, que sería con el eje Z incluido, pero no lo vamos a utilizar mucho, por mejor dicho, no lo vamos a utilizar. Así que vamos a estar con en R2, en el plano cartesiano. Acá la parte de entradas es para graficar funciones. Podemos graficarlas de la forma y igual, es decir, y igual a la función en valor de x, por ejemplo, 2x más 5, y automáticamente el sistema, ¿sí?, de GeoGebra nos va a estar graficando la función. En este caso, fíjense que es una función lineal, ¿sí?, de grado 1. Si yo, por ejemplo, ahora quiero poner una cuadrática, bueno, pongo f de x, por ejemplo, también toma la variable f de en función de x, por ejemplo, 3x al cuadrado más 4x menos 2, por inventar una cualquiera, ¿no? Y ahí de repente mi fórmula anterior, que era una lineal, se transformó en una cuadrática, es decir, modifiqué la anterior, ¿no? Por supuesto que podemos poner más de una función al mismo tiempo. Yo ahora pongo g de x es igual a 3x menos 4, me pone las dos funciones juntas. Entonces fíjense cómo el programa nos puede ayudar a encontrar un montón de cosas, no solamente graficar, sino que si yo grafico dos al mismo tiempo, por ejemplo, acá podemos visualizar que estas dos no se cortan, por ejemplo, que no tienen ningún punto de intersección. En cambio, yo si, por ejemplo, hago así, puedo darme cuenta automáticamente que esta función se corta en este punto, ¿sí?, con la cuadrática, y que esta función también se corta en este punto. O sea que también nos permite visualizar puntos críticos, ¿sí?, puntos importantes. Por ejemplo, en la cuadrática podemos marcar acá. Solamente con marcar podemos ver que la raíz de la cuadrática es esta. Si quieren ponemos una cuadrática un poco más linda, como para poder visualizarlo mejor. La voy a poner en forma factorizada. Por ejemplo, esta cuadrática, ¿sí?, podemos ver claramente que si toco arriba, me dice que la raíz es menos 4, acá que la raíz es 1, y acá que la ordenada del origen es menos 4. También nos marca el vértice, que es un punto muy importante de una cuadrática, ¿no? El extremo, menos 1,5, menos 6,25, o el punto de intersección, como dijimos antes, con la recta. Entonces, nos permite hacer un examen exhaustivo, nos permite agrandar y achicar la función para verla de la forma más cómoda. También podemos venir acá, venir a propiedades y empezar a valorar los ejes. Por ejemplo, si yo quiero que la relación 1 a 1 que tienen los ejes en este momento, significa que cuando va 1 en eje X, va 1 en el eje Y. Yo puedo hacer que sea diferente, puedo poner de 1 y 5, por ejemplo. Eso significa que cada vez que en el eje X va de a 1 en 1, en el eje Y va de 5 en 5. ¿Me siguen? Entonces la gráfica se deforma un poco para que sea de forma más visible. Entonces uno puede ir manejando las escalas de los ejes para ver las funciones de otra manera. Podemos cambiarle el color a las funciones también para visualizarlas de diferente manera, ¿sí? Entonces nos permite dominar un poquito la situación para poder visualizar bien lo que estamos haciendo. Otra cosa muy bonita que tiene, que es muy simple, es que nos permite desaparecer y aparecer las funciones a nuestro gusto, depende de lo que necesitemos. Es fácil borrarlas, simplemente tocamos los tres puntitos y las borramos. Y otra función importante que tiene para funciones son los deslizadores, que son funciones de forma general que uno le puede dar valores
a esa función y ver cómo se comportaría si tuviera ciertos valores o si tuviera otros. Por ejemplo, lo vamos a hacer con una función lineal, ¿no? Yo tengo y igual a ax más b. Y igual a x más b está expresado de forma general. Acá tenemos una función lineal, ¿no? Ahora, si el valor de a empieza a ser negativo, la función decrece. Si el valor de a es 0, la función se vuelve constante. Si el valor de a es positivo, la función crece. ¿Ven? Entonces está bueno porque nos permite estudiar el comportamiento de las funciones según los parámetros, por ejemplo. Entonces, acá tenemos b, nos hace que la función suba o baje. Entonces uno puede ir analizando una función y eso podemos hacerlo con cualquier función. Si yo, por ejemplo, lo hago con una cuadrática, también funciona. Si yo pongo y igual a ax al cuadrado más bx más c. Upa, me confundí acá, tenía que bajar. Ahí, más bx más c. Tenemos el parámetro a, b y c ahora de la cuadrática. Y si voy modificando los parámetros de la cuadrática, puedo ver cómo se comportaría en función de estos parámetros. Ese corre, a ese corre para arriba y para abajo, ahí se vuelve cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, o si vale 0 se transforma justamente en una recta. Entonces uno puede ir entendiendo cómo se comportan las funciones con un simple paso en el GeoGebra. Nos ayuda mucho para comprenderlas, ¿sí? Entonces imagínense esto aplicado a problemas de ciencias naturales, cómo podemos vincularla y visualizar mejor la situación. Otra cosa que tiene muy lindo este programa, que nos va a servir un montón, es los vectores. Uno también puede graficar vectores. Para eso venimos a esta pestaña. Tenemos 3 pestañas en total. Las primeras 2 son las fundamentales. La primera es para graficar funciones. La segunda, o puntos, también podemos graficar acá. Por ejemplo, podemos graficar un punto A igual a, no sé, 2, 4. Este es el par ordenado 2, 4. Entonces podemos venir acá y vemos cómo me lo graficó en el 2, 4, ¿sí? Y así podemos graficar cualquier punto. B igual a, no sé, menos 3, punto y coma, 1,5. Y grafico este punto, que me lo grafico acá en el menos 3 y 1,5. Entonces también podemos graficar pares ordenados. Y por ejemplo, después de eso podemos determinar una recta. Por ejemplo, vengo acá, vengo a rectas y grafico una recta que pasa por 2 puntos, por ejemplo. Algo bien de función lineal, ¿no? Y así podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podemos, como dijimos recién, hacer vectores, que es algo que también vamos a trabajar este año. Por ejemplo, vengo acá abajo, en la parte de rectas, y tengo recta, semirrecta, vector. El vector es muy simple. Lo podemos arrancar, por ejemplo, del origen y decir, bueno, este vector quiero que sea el vector 1, 10. Eso significa que tiene coordenada 1 en X y coordenada 10 en Y. Y esto nos permite evaluar geométricamente, por ejemplo, los vectores. Si yo, por ejemplo, ahora pongo un vector que sea así, ahora tal vez no tenga mucho sentido para ustedes, pero cuando veamos vectores van a poder usar este pequeño tutorial para entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a la herramienta acá y pongo que quiero sumar al vector U con el vector B. Entonces pongo U más B y automáticamente el programa me dibuja al vector U más B, que es ese que acaba de aparecer mágicamente y se llama W. Entonces también nos permite manejar vectores, que es un tema que vamos a estar viendo este año, ¿sí? Pero más que nada nuestro 80% del año va a estar destinado más que nada a funciones, ¿sí? Y todo el tiempo las funciones las vamos a estar vinculando con problemas de las ciencias naturales. Entonces está bueno que puedan venir a este programa y graficar funciones para que puedan visualizar mejor estas situaciones. El GeoGebra puede ser una herramienta fundamental para poder conocer mejor todo lo que venimos trabajando y entenderlo mejor, visualizarlo, ¿sí? Que es algo muy importante. Es un buen compañero de trabajo que pueden tener en el celu o en la compu. El GeoGebra también está para descargar para Android, para el celular, así que no solamente lo tienen que tener en la computadora. Si tienen computadora pueden tenerlo ahí y si no se lo pueden descargar de forma gratuita para el celular con Android. Y si su celular no tiene Android porque es un iPhone, por ejemplo, también lo pueden descargar. También está para esa versión. Otra herramienta importante que hay que señalar es eso que acabo de tocar recién. Fíjense acá, sigan la flechita, esto que está acá. Es esta pequeña cosita que parece un tecladito. Bueno, acá, por ejemplo, tienen el teclado manual si lo necesitan. Por si no tienen el teclado normal de la computadora, les queda incómodo con el celular, pueden usar esta parte. Pero fíjense esta partecita de la izquierda, ¿no? Estas son todas las funciones que uno puede escribir. La variable X, la variable Y, la variable Z. Si necesitas usar a pi,
se pone desde acá, o a e, ¿sí? A estos números trascendentales. Si quieres elevar al cuadrado o a cualquier otro valor numérico, si quieres sacar la raíz cuadrada de algo, el módulo, si necesitas expresar una desigualdad, paréntesis, si no lo saben hacer con el teclado, acá tienen las opciones, ¿sí? Después acá en la forma de funciones tienen específicamente funciones particulares que necesiten. Por ejemplo, seno, coseno, tangente, que son funciones trigonométricas, o las inversas de estas que están acá, logarítmicas, que también vamos a ver, exponenciales, radicales. Acá tienen hasta derivadas e integrales, que este año no lo vamos a ver, pero para que sepan que lo van a poder utilizar en futuros momentos de su carrera, ¿sí? La idea de este video es que entiendan que el programa es muy útil y que realmente es importante que lo consideren para estudiar y también para ser docentes en el futuro. Piensen que cuando ustedes sean docentes, este programa va a ayudarlos a ustedes para darle la clase a sus alumnos y además de que ellos también lo usen como herramienta de estudio. Entonces, está muy bueno que conozcan esta herramienta para su progreso actual como estudiantes y para uso profesional en el futuro. Fíjense que acá también aparece el teclado en pantalla, pueden poner letras griegas, que eso también está muy bueno, porque hay veces que hay que poner cosas en función de letras griegas. Y después acá tenemos un par de simbologías matemáticas, como si son perpendiculares, paralelas, conceptos como el de infinito y el símbolo, ¿sí? Desigualdades, y, o, y otros símbolos matemáticos que se pueden emplear. Entonces fíjense que tenemos la parte de funciones acá que es muy importante. Así que exploren el programa, jueguen un rato con él para ver realmente cómo funciona y cómo puede ayudarlos. Más que nada la parte de graficar funciones, ¿sí? Explorar un poco el tema de las propiedades y las configuraciones. Por ejemplo, el eje X, cómo lo quieren graduar, al eje Y, la cuadrícula en general, ¿sí? O como dijimos recién, acá las escalas que vamos a usar respecto de uno y el otro. Acá, por ejemplo, voy a volver a poner 1 con 1. Así la distancia que hay en X también es la misma que tiene en Y. Y después, por ejemplo, los colores, los trazos, de qué forma quieren que aparezcan los trazos, ¿sí? Los puntos pueden tener diferentes formatos también. Eso es cuestión de explorar, ¿sí? Así que bueno, chicos, en este video la idea era que conozcan el programa, la parte funcional de programas, en profundidad para que sepan más o menos qué puede ayudarles a hacer. La parte de funciones, la parte de puntos, rectas, planos. Fíjense que acá tenemos todas denominadas para que lo puedan identificar, ¿sí? Pueden marcar los extremos, las raíces, son cuestiones que vamos a trabajar mucho este año, ¿sí? Intersecciones, vectores más adelante, ¿sí? Entonces aprovechen el programa para sacarle jugo y aprender mejor los contenidos matemáticos asociados a todas las ciencias naturales que vamos a estar trabajando respecto a sus carreras. Así que bueno, chicos, espero que este video les sirva para entender un poco más la funcionalidad del programa y que entiendan lo importante que es para su estudio en el presente como estudiantes, como para su labor docente en el futuro. Así que bueno, chicos, les mando un beso grande y nos estamos viendo en la próxima clase. Chau, chau.